Hola, hola. Bueno, buenas tardes, tardecitas. Gracias por venir. Les damos la bienvenida. Vamos a hacer la presentación de este libro que escribimos junto a Verónica, Contra el autoritarismo y la libertad financiera. Lo vamos a hacer en una semana donde esos términos que elegimos para el título tomaron especial relevancia, no porque no es algo de egocentrismo, viste, que todos creen, no, esto es lo que dice mi libro, no. Realmente es una semana muy especial para quienes estamos involucrados y involucradas en el movimiento feminista, en la lucha contra el endeudamiento, en la lucha contra la deuda como mecanismo colonial, como mecanismo de dominación y sobre todas las cosas, la lucha por la vida, ¿no? Nosotras acá funcionan 3 agrupaciones, ¿no? Funciona a veces una asamblea de Ni Una Menos, funciona Inquilinos Agrupados y también una agrupación de la Ciudad de Buenos Aires que se llama Movida Ciudad, relativamente nueva, que después seguramente vamos a tener tiempo de comentar, pero acá hay muchas compañeras de ahí, pero que tenemos un lema que es que en este contexto, si hay algo que tenemos como tarea militante, es cuidar la vida, los vínculos, la comunidad frente a este esquema de saqueo financiero. Y me parece importante decir que estamos presentando este libro en una semana donde hay muchos elementos que desde el poder se quieren separar y que justamente una apuesta del libro es pensarlos en conjunto, juntar esos elementos, buscar esa relación, hacer una caracterización no solamente a partir de lectura, sino de práctica, hipótesis políticas que llevamos a la militancia con muchas compañeras y compañeros que están acá. Y esta semana, bueno, vimos la escena de Milei con Donald Trump acudiendo a un préstamo colonial como última instancia de una economía sostenida en base a deuda. Nosotras decimos que la motosierra está sostenida en base a endeudamiento externo y endeudamiento de las familias, ¿no? Eso que tanto se habla ahora y que llega casi al 90% de la población, según algunos estudios. Vimos esa imagen de la subordinación, la lamentable subordinación de nuestro país a ese esquema a ese régimen de guerra, a ese régimen colonial. Y es la misma semana en la que también nos conmovimos frente al triple femicidio ocurrido, que nos vuelve otra vez a conmover y que tuvo una rápida reacción del movimiento feminista, ¿no? Y creo que hay algo que está particularmente interesado el gobierno en hacer con la lectura de ese triple femicidio, y es, primero, escarbar en la vida de las víctimas para eso decir que hay vidas que valen menos que otras. Pero también ahora la última operación política que hizo el gobierno a través de Patricia Bullrich y de otros funcionarios fue intentar decir que es un crimen asociado al narcotráfico y que no tiene nada que ver con la violencia de género, con el femicidio, ¿no? Y me parece que a mí eso me disparó mucho el recuerdo de cómo tratamos de escribir este libro, ¿no? Haciendo justamente esa relación, tratando de entender cómo la economía de la deuda, la economía extractivista, la economía del saqueo financiero es una economía de la violencia. La economía de la desregulación que propone este gobierno es también una economía de la violencia que tiene en los femicidios un mensaje de crueldad que sirve para mostrar qué niveles y qué umbrales de violencia son capaces de cruzar para asegurar estos saqueos, ¿no? Y entonces me parece que es más importante que nunca poder hacer estas caracterizaciones. De repente muchos descubrieron que el género o la lucha feminista volvía a estar en el centro, no en el centro como el sector, ¿no? Sino como vector de politización capaz de hacer estos diagnósticos complejos, capaz de poner y de luchar por la vida frente a estos regímenes de saqueo financiero que tienen un proyecto de aniquilación.
Hoy vamos a tener dos invitados muy queridos para nosotras. Paula Penaca, que es diputada por Unión por la Patria, con quien tenemos un intercambio hace tiempo ya, sobre todo focalizado en lo que significa el endeudamiento y cómo se puede combatir ese endeudamiento desde el Congreso y demás. Así que le agradecemos a Paula por venir hoy. Gracias, Paula. Además, recién nos reíamos porque una parte del libro habla del presidente estafa y la compañera está integrando la Comisión Libra, así que no nos imaginábamos que íbamos a estar presentando el libro con la que está en la Comisión de la Estafa Libra. Y Ezequiel, compañero también, investigador del CONICET, parte de la editorial Tinta Limón, que viene también trabajando estos temas desde diferentes aristas y que hizo una lectura rápida y enseguida empezó a mostrar entusiasmo por esta presentación, que también le agradecemos mucho por estar acá. Gracias. Y proponemos una dinámica por ahí. Yo dejo una introducción, quería simplemente poner en relevancia que vamos a discutir hoy. Y en qué momento lo estamos haciendo. Nos tomamos muy en serio la idea de pensar los libros como artefactos políticos para que circulen las ideas y también para que las ideas que surgen de la práctica política se transformen en libros también, que es un poco lo que venimos haciendo con Vero, que es tratar de hacernos el tiempo para escribir, incluso cuando la emergencia y la urgencia permanente de lo que pasa en la realidad política de nuestro país va totalmente en contra de la posibilidad de usar la escritura, ¿no? Pero la escritura como momento de cristalización de hipótesis políticas que no son nuestras, que son las que compartimos con muchas y muchos de los que están acá en la calle y en distintas instancias. Así que gracias por venir. Pensamos una dinámica en la que ahora Vero va a decir unas palabras también de inicio, que hablen los compañeros y después volvemos a darle un cierre y después tenemos un gran cierre musical de Paula Trama. Bueno, muy breve, de nuevo muchas gracias por estar acá, es un honor, es una alegría y bueno, como decía Lucy, en esta semana de tanta conmoción también encontrarnos, me parece que es también darnos calor y un poco de reparo en esto que viene siendo tan duro en estos días. Quería decir que este libro de Tinta Limón, como saben, son estas especies de libros de bolsillo que nos gusta mucho, este formato medio portátil. Y quiero agradecer especialmente a la artista argentina Alicia Herrero, que está acá, que nos dio su obra para la tapa. Nos encanta su trabajo, desde hace décadas viene pensando justamente violencia de género, violencia económica y haciendo de eso un manifiesto en el arte. Y muchas gracias, Alicia. Al contrario, un honor. Gracias. Y bueno, este libro es parte, decimos como el cuarteto, ¿no? Porque teníamos una trilogía que era una lectura feminista de la deuda, La casa como laboratorio y esa compilación que hicimos junto a Silvia Federici que se llama ¿Quién le debe a quién? Ensayos de desobediencia financiera. Y este viene a la saga a completar ese cuarteto, pero también a ponerle esta especie de ritmo militante, ¿no? De tratar de ir como compilando discusiones, también crónicas, también pensando en insumos para nuestras militancias, para nosotras y nosotres y nosotros, y para seguir abriendo la conversación colectiva sobre estos temas que, insistimos, no pueden estar relegados, no pueden estar privatizados en quienes saben de economía. La deuda es básicamente, lo que decimos ahí, un mecanismo de gobierno colonial y un mecanismo de devaluación de los cuerpos y de los territorios. Y en ese sentido queremos dar todas las discusiones que haga falta sobre cómo está interviniendo hoy en la deuda como una economía general de la violencia y una economía política que explica qué rol están teniendo hoy las economías ilegales y legalizadas, qué significa la desregulación de los capitales en la violencia concreta en los territorios. Hacer todas esas conexiones nos parece que es parte de un trabajo político, no solo de análisis, sino también de cómo le ponemos el cuerpo a esas discusiones, y eso nos parece que es
fundamental. Simplemente agregar que vamos a hacer otra presentación en la Feria del Libro de Flores el sábado 4 de octubre. Están también todos invitados a ese espacio, que es una feria popular en la calle con un montón de otras iniciativas, y para seguir estas conversaciones y para mantener estas maneras de seguir abriendo, cómo seguimos, qué hacemos. El sábado hay convocada una manifestación, hay movilizaciones en todo el país, pero bueno, la pregunta sigue: ¿qué más vamos a hacer? ¿Cómo podemos seguir organizándonos? ¿Qué maneras de confrontar en las distintas escalas, en los distintos niveles seguimos encontrando? Y la discusión sobre la violencia financiera, sobre la violencia económica y su traducción como violencia contra los cuerpos, y especialmente contra los cuerpos de las mujeres, de las personas trans, de las personas migrantes, es una clave que, bueno, hay que seguir politizando, seguir discutiendo. Y bueno, saludamos también la reacción que en Argentina no se normaliza este nivel de crueldad, y seguimos en las calles. Y bueno, la crisis de legitimidad del gobierno, que fue a pedir a Estados Unidos oxígeno político, revela también nuestra capacidad de movilización y de confrontación. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Para mí es un honor y una alegría muy particular estar presentando este libro. También en esa cosa demencial que tiene este momento, que algo puede ser una buena noticia en el mismo momento en que todo se cae a pedazos. Y también hay que vivir en esas polaridades afectivas muy tremendas. Pero bueno, no puedo no decir que a mí me alegra estar acá y les agradezco mucho la invitación. Y bueno, voy a tratar de compartir algunas ideas que el libro me inspiró, me hizo pensar. Recién Vero hablaba o Lucy, ya no me acuerdo, hablaba de insumos, de libros como insumos, y pensaba, me gusta la idea de insumo, incluso más que la de herramienta, porque el insumo es como algo que se diluye en la cosa que uno está haciendo, digamos. Y hay algo de este libro que muy rápidamente, y a lo mejor también por este diálogo tan urgente con la coyuntura, se volvió insumo. Como hay dimensiones que tiene, que ya siento que están un poco operando en las cosas que venía pensando de una manera muy orgánica. Así que también hay una sorpresa y una buena noticia ahí. Yo marqué algunas cosas que voy a ir diciendo. La primera, pensé en la idea que ustedes trabajan de contraofensiva. Lo primero que me disparó esa idea me recordó el texto de Paulo Virno, que se llama ¿Te acuerdas de la contrarrevolución?, en el cual Virno básicamente lo que decía era que el neoliberalismo era mucho más que una serie de reformas institucionales o un programa económico, sino que era una revolución en reversa, es decir, que se iba a llevar puesto a alterar, a modificar subjetividades, patrones de conducta, instituciones, prácticas. Y me parece que la idea de contraofensiva, que además me gusta porque también trae lo bélico, digamos, de toda esta situación, arma una especie de continuidad con la idea de contrarrevolución, y me hizo pensar en esta contraofensiva libertaria como el momento libertario de esa contrarrevolución, digamos. Para poder pensar y hacer una historia, digamos, de mediano plazo de esta cuestión. ¿Qué tiene este momento que no tienen los otros? ¿Qué aporta? ¿Qué novedad? Bueno, yo pensaba que si el primer momento de esa contrarrevolución fue destruir el pacto social keynesiano, insuflar una ética del consumo mercantil, la segunda fue, y aparece en el libro muchas veces, la del emprendedor, que ya no está vinculado tanto al consumo como a la producción y al comercio, el parripollo o la cervecería artesanal del macrismo. Ahora aparece en el libro muy fuertemente esta tercera figura, que es la del especulador. El especulador no como un fenómeno de Wall Street, de Chicago, de la Bolsa de Comercio de Rosario, sino como un fenómeno de masas. Y yo ahí agregaba como un gesto de masas también, que me parece que es la particularidad del momento. Y se me armaba una serie, que es la de consumidor, emprendedor, especulador, y si vos la das vuelta como una moneda justamente,
te queda algo así como desempleado, monotributista y endeudado, que un poco explicarían o ayudarían a pensar estas secuencias históricas. Dentro de esa contraofensiva libertaria, pienso en un par de cosas que derivan de esto que vos, Vero, ya venías trabajando en la razón neoliberal, que es la del neoliberalismo desde abajo, que me parece una conquista teórico y conceptual buenísima, y creo que acá vuelve a aparecer eso, y aparece de nuevo como con las particularidades de este momento. Una es la aparición por arriba de las fintechs y las políticas de gobierno que las estimularon, que también me parece algo importante del libro. No es una mera imposición que viene unilateralmente, es una articulación compleja entre Estado y tecnología de las finanzas o aplicaciones financieras o lo que sea, y un desde abajo, que es el de los sectores populares, en el sentido más amplio, entrenados en la precariedad, en la especulación y en la austeridad también como otra dimensión de esta contraofensiva, que por ejemplo sería bastante diferente respecto a la épica del consumo de mercado de los 90, que tenía más que ver con el derroche, con el gasto, con la... ahora estamos en un momento austero, bien austero, calvinista. A mí esto me arma un cuadrilátero, digamos, esta novedad, que yo marqué a lo largo del libro: la deuda, obviamente, la especulación como algo distinto de la deuda, diferenciales, la imaginación masculina de futuro y las posibilidades para la invención política. Digamos, como las 4 cosas que a mí me resultaron, me ordenaron un poco la lectura, obviamente que hay miles de lecturas posibles. Yo lo leí un poco a la luz de esta cuestión de medio sesgo, pero ¿qué me permite pensar? ¿Qué permite pensar el libro de los vínculos con el futuro hoy? Y de ahí esta cuestión, ¿no? En el doble movimiento de las relaciones de poder y las resistencias como disputas también por la orientación. Distintas modalidades de disputa por la orientación. Pensaba que es la relación de poder, si no es también una relación de orientación, ¿no? Entonces, bueno, respecto a cada uno de esos puntos, digamos, la deuda, la especulación, la imaginación masculina de futuro y las posibilidades políticas, voy a tratar como de comentar algunas cositas de cada una que me parecen que fui resaltando. La primera, de nuevo, algo que ustedes vienen trabajando hace un montón y que a mí me parece fascinante, que es la idea de la deuda como una cárcel, pero como una cárcel bastante particular, porque una cárcel temporal. No temporal porque va a terminar, sino porque está hecha de tiempo, digamos. La dimensión temporal de la deuda como el vector que despliega su específica forma de dominación. Por supuesto, vinculada al carácter monetario de la deuda, ¿no? Tiempo y moneda como las dos magnitudes que se emplazan en la deuda para pensar su forma de dominación. Entonces ahí hay algo que dispara por el lado una posible sociología de los afectos vinculada a la deuda. Pensaba en Lazzarato hablando de la culpa, ¿no? Como un afecto vinculado a la deuda, pero uno también puede plantear el entusiasmo, la promesa, el horror, la desazón, la desesperación, que son formas de subjetivación muy me sale picantes, pero bueno, sí, muy picantes, la verdad, que van muy al hueso y que tienen que ver con, digámoslo así, la estructura emocional afectiva de la deuda financiera. Después la otra cuestión que me parece fundamental del libro, ustedes hablan en un momento de algo que me pareció genial, que es la deuda como la explotación de la potencia del hacer. Eso me pareció buenísimo por varios motivos, pero aquí me quedaría marcando en que me quedé pensando en cómo, obviamente en algún momento nosotros trabajábamos eso que llamábamos posfordismo, como estas mutaciones del trabajo, la producción, y cómo la deuda financiera y el posfordismo pueden pensarse medio análogamente en relación a esta explotación de la potencia del hacer. ¿Por qué? Porque me parece que el paso histórico y en el que todavía estamos y va a haber que hacer muchas cosas para dejar de estar, es el paso de una dominación por tareas a un imperativo difuso, pero muy poderoso. Es decir, si en el fordismo te decían
ajustá ese tornillo, y más o menos estaba, ahora te dicen, hacé lo que puedas. O sea, hacé lo que puedas para conseguir dinero. Entonces, la dominación se deviene atmosférica, si querés. Y la tarea la vas a tener que inventarte vos incluso. ¿Y qué es un emprendedor sino el que se inventa la tarea dentro del concepto de hacer lo que puedas para, entre otras cosas, poder zafar o resolver la cárcel de la deuda? Entonces eso me parecía también interesante para pensar cómo este imperativo difuso hace de la deuda una forma muy específica de dominación y una forma muy específica de violencia también. Que no se aleja, digamos, del control. Que alguien te diga, haz lo que pueda, no es que hay menos control, es que lo virtualiza. Es decir, ya gobierna no solo lo actual, sino que te gobierna a partir de lo posible. Entonces es todavía un poder muchísimo más complejo y sofisticado, me parece, que formas previas. Y eso está en el libro diseminado y pensado por todos lados, y me parece una cosa muy fundamental para pensar qué maneras específicas requiere esta dominación. Y pensaba la otra, se habla mucho de la gente no piensa en el futuro, no hay futuro, bueno, etc. En una dimensión, tiendo a estar de acuerdo, en otra dimensión pensaba, ¿pero qué es la deuda? Ustedes dicen en un momento, la deuda consume capacidades inventivas, que es un poco, excita la potencia del hacer, consume capacidades inventivas, ¿no? Y capacidad inventiva implican mucha imaginación de futuro, de hecho, no poca. Y si esto es verdad, digamos, entonces no es cierto que la gente no piensa en el futuro. Yo diría que casi lo contrario, que casi solo piensa en el futuro. Porque pero es una forma particular, no es la que nos gustaría a nosotros, no tiene las imágenes que nos gustaría a nosotros, pero eso no lo vuelve menos pensamiento del futuro. Y creo que ahí hay una diferencia muy importante políticamente, discursivamente, narrativamente, de investigación, entre afirmar que nadie piensa en el futuro, que afirmar que estamos todos obligados a pensar en el futuro de una única manera. Digamos, me parecen dos escenarios políticos muy distintos. Y que incluso permite pensar el realismo capitalista, digamos, esta idea recontra dicha 1000 veces en los últimos años, no solo como una narrativa, o una ideología, o un conjunto de imágenes, sino como una infraestructura operacional para la deuda, que es la que justamente tiene por consecuencia esta imposibilidad de pensar en el futuro de otra manera. Me voy a quedar recorto, así que voy a decir dos cosas más rápido para no robar tiempo. Para robarnos el futuro. Sí, no les quiero robar, no me quiero robar nada. La otra cuestión que me parece vinculada a eso es justamente que creo que hay un desafío en el libro, creo que está al final del libro, aparece, que es cómo pensar infraestructuras de articulación social entre imagen de futuro y actualización que puedan disputar con estas. Y disputar para mí en este momento quiere decir también pensar en la escala en que el conflicto se está dando. Es decir, hay una definición de organización que me quedó re lejos y si la busco me voy a demorar, pero ustedes plantean en un momento como cultivar las dinámicas, algo así, que reverberan organizando cambios y disputar las infraestructuras públicas y comunes, ¿no? Como la micro y la macro, en lenguaje más amable para nosotros. Y ahí me parece que hay como un desafío que yo entiendo que es importante para el pensamiento político y la práctica política actual, que es cómo pensar el diseño de nuevas infraestructuras, de escala. Porque me parece que en algún momento nos quedamos sin pensamiento de escala. Y la otra cosa, y es el otro punto que me gustaría marcar en esta rondita, es el de la especulación. Porque me parece que es distinto o que nos enseña otras cosas. Lo primero que diría ahí es que la noción está trabajada de una manera alucinante, porque la oxigena, la lee sociológicamente, políticamente, económicamente, la lee también moralmente, pero la emplaza en una lectura que viene del problema de la deuda y que va hacia otro lado, creo yo, que la vuelve disponible para otros pensamientos. Entonces yo ahí pensaba un poco, bueno, ¿qué es la especulación, no? La especulación, acá me armé una definición, porque es una operación de pensamiento, no solo mental,
digamos, porque se vale de objeto, de máquina, de soporte, de instituciones, a partir de la cual se consideran y se actúa a partir de escenarios posibles en contextos de alta incertidumbre. Y esas especulaciones se ordenan a partir de un principio, ¿no? Me pongo un toque teórico, pero porque me parece que pensar la especulación nos puede abrir también a una imaginación política o a una exploración de posibilidades de la política que otros modos de la imaginación que rehúsan la especulación, y no me refiero acá a especulación financiera en sentido estricto, sino a la operación cognitiva que implica la especulación, que nos puede oxigenar también y abrir a posibilidades de la política que creo que por ahí muchas veces, bueno, no sé, nos quedamos cortos, o la rechazamos, o nos parece una forma de la debilidad o de lo miserable, cuando en realidad la historia del pensamiento especulativo es fundamental para la política, para la creación, para la invención. Entonces recuperar algo de lo especulativo que está en el libro, sobre todo sobre el final del, creo que tercer capítulo, me parece fundamental. Y ahí la última cosa que plantearía tiene que ver justamente con la especulación financiera como una forma particular de esto. Lo primero que respecto a la especulación financiera que me parece muy interesante es asumir su complejidad y su presencia diseminada en la estructura social, que puede ir desde, de nuevo, la bolsa de comercio a el usuario de Wallah. Y incluso agregaría las apuestas y los videojuegos tendencialmente como tecnología de las finanzas, cada vez más, de hecho, juegos que se basan en eso. Y la otra cuestión que me parece ahí buenísima es la relación que hacen entre especulación y masculinidad. Porque ahí es donde yo pensaba en esto de los imaginarios masculinos de futuro, a los cuales se me ocurrió llamarlo androfuturizaciones, porque total se puede, para eso están las palabras, para inventar cosas, y me sonó hermoso. Hay unas androfuturizaciones específicas en esto, que tienen que ver con, encarnan en influencer, en apostadores, en crypto brothers, en presidente de la nación, en ministros de economía. Digo, también esa relación, ese hilo conductor que une a Elon Musk con Milei y con el pibe de Rappi, también tiene que ver con estas masculinidades que se pueden enlazar a escala global, incluso, y que hacen y que se encuentran en el punto de el erotismo del dinero y las finanzas. O sea, ¿dónde alguien puede ser igual a Elon Musk en ese punto, digamos? Y me parece que ahí se juega algo muy importante. Y en esa cuestión creo que el libro aporta a poder pensar esas androfuturizaciones en tanto tal, es decir, una perspectiva feminista que permita pensar los imaginarios de futuro en lo que tienen de patriarcales, en lo que tienen de masculinos, en lo que tienen de machistas, etc. Ir a los fundamentos de esas imaginaciones. Hay un montón de cuestiones en el libro que permite pensar esa función de la especulación financiera. ¿Por qué la especulación financiera es un fenómeno fundamentalmente de varones? Y lo último, en esas androfuturizaciones, lo juro, pero van apareciendo y digo, no, lo quiero decir. Una de esas androfuturizaciones que tiene que ver, justo traigo a Elon Musk porque tiene que ver también con la conquista espacial y los imaginarios que se arman a partir de la conquista espacial. Me acordaba de un texto de Federici y Cafenzi muy lindo que dice que el astronauta, educado en sobrevivir, producir, reparar y ser lo más austero posible, es la figura idealizada del trabajador que sueña el neoliberalismo. El astronauta es un gran... Y yo agregaría un trabajador que no tiene común. Y ahí hay otro punto interesante, con esto cierro. El anticomunismo de Milei no es un anticomunismo fantasmal, en el sentido reírnos del anticomunismo porque evoca la Guerra Fría o no sé qué, sí, sobre todo la Guerra Fría. Es un anticomunismo que puede tener en cierta medida por su alineamiento geopolítico a China como un interlocutor, pero tiene fundamentalmente a lo común como enemigo. Digamos, el anticomunismo de Milei es un anticomunismo de lo común. Volver imposible lo común me parece una buena definición de androfuturización en esta coyuntura. Entonces,
pensarlo desde ahí, creo que el libro, no sé, me abrió ahí muchas ideas de cómo explorar estas cuestiones. Gracias. Bueno, buenas tardes, noches a todos, a todas, a todes. Primero agradecerles por la invitación, pero sobre todo agradecerles a Lucía Vero por haber escrito este libro maravilloso que leímos seguro que acá las corridas y como pudimos, pero con mucho entusiasmo, porque de verdad es, bueno, voy a empezar por algo que decía Lucy, yo creo que es un libro militante, ¿no? Que es un libro audaz, que es un libro desobediente, que es un libro que empieza por cuestionar lo que intentaron imponer desde la batalla cultural con la imposición de este modelo que es viejo, que es un modelo fracasado en la Argentina, pero que sin dudas trae nuevos ribetes de la mano de La Libertad Avanza, que obviamente no es un fenómeno de nuestro país solamente, sino que es un fenómeno ya extendido a nivel mundial, pero que efectivamente logra meter a muchos y muchas en esta trampa, ¿no? En esta trampa que está planteada en el título de este libro, que hablándonos de la libertad nos está imponiendo el autoritarismo más feroz. Sobre todo un autoritarismo vinculado con la imposibilidad del desarrollo de las vidas a partir de esta sujeción a la deuda. Entonces me parece que lo primero que pone en conflicto el libro, y por eso es un libro militante, porque se está proponiendo discutir y transformar algo de la realidad que hoy nos contiene a todos, es esta idea. Y juega con esa palabra de la libertad y va, creo yo, contraponiendo, por lo menos eso me disparó a mí la lectura del libro, esa idea de la libertad tan arraigada que engañó a tantos y que además redundó en el triunfo electoral de este proyecto político y de este gobierno, con cada una de las cosas que en realidad son opuestas, pero que están construidas, solapadas o escondidas detrás de esta propuesta cultural que nos trae Javier Milei. Entonces, bueno, reconocemos esa trampa, ¿no? Lo primero que nos tiene que pasar cuando pensamos la vida desde una perspectiva militante es saber cuáles son las trampas que nos tienden para construir un buen diagnóstico y para poder luego elaborar propuestas de transformación. Y el libro tiene las dos cosas, ¿no? Tiene un buen diagnóstico y tiene propuestas o líneas de acción, y además tiene mucho dicho en primera persona. Y eso también me parece central, ¿no? Se nota que este libro es escrito desde la acción militante, porque se encuentra en esa construcción que además desde el feminismo militante fue siempre un signo particular, ¿no? De la construcción transversal, de la construcción poniendo el cuerpo, con esas realidades personificadas, ¿no? En nombre propio y en cuerpos y vidas concretas. Entonces, bueno, la primera contradicción que nos plantea este libro es la idea, o que denuncia este libro, es un libro que denuncia, es la idea de la libertad pero autoritaria. Es muy interesante pensar cómo resignifica o actualiza el concepto de fascismo, pensando cómo se impone hoy desde esta nueva realidad económica, eso que siempre a lo largo de la historia estuvo vinculado con realidades, por supuesto, de violencia, pero que acá toma una centralidad la violencia económica, y cómo eso es una forma de fascismo. Es una libertad que es individualizante, ¿no? Que es destructora de las tramas, que es negadora de esa necesidad de vivir con otros, de esa interdependencia. Y yo creo que eso es lo más difícil de construir para una sociedad. Siempre los proyectos neoliberales que necesitan imponer modelos económicos que por supuesto son contrarios a los intereses de las mayorías, necesitan que esas mayorías estén ensimismadas, individualistas, ¿no? Entonces, esto no es una novedad. Pero sí hay en el ejercicio de este modelo cultural y económico una guerra declarada a lo colectivo, ¿no? Un poco lo decía recién acá el compañero. Entonces, esta libertad que te la venden como algo que te permite abrirte, salir, ser vos, y en realidad te individualiza, te sujeta, te encierra. Es una libertad que la nombraba recién él también, te propone ser jefe de vos mismo, ¿no? Esta idea del emprendedurismo, y en realidad terminás siendo explotador de vos mismo. Entonces en ese movimiento también te atrapa y te deja... y en esto me parece que sí hay que reconocer algo, ¿no? Porque siempre tenemos que poder pensar sobre qué debilidades propias se construye y se afianza y se afirma nuestro enemigo. Entonces sin dudas hay algo
de la centralidad del trabajo, de la centralidad de la vida digna a partir del trabajo, que sin duda siempre fue parte nuclear de las propuestas del peronismo, del campo nacional y popular, que en los últimos años en la Argentina falló, que no se pudo consolidar, que no se pudieron incorporar en las gestas de la lucha por los derechos las nuevas formas de trabajo, que no se pudo dar una guerra más acertada contra el trabajo informal, y sin embargo en ese reducto que se fue generando de debilidad se propone esta nueva idea que efectivamente está basada también en nuevos formatos tecnológicos, en las economías de plataforma, en estas propuestas de los traders, incluso extendiéndose por fuera de la edad en la que se ingresa al mercado laboral, porque tenemos a muchos de nuestros pibes y nuestras pibas con las apuestas online, ¿no? Entonces, ese fenómeno también es una construcción de la libertad, o que es vendida desde la libertad, pero que en realidad está hablando de algo que nos cercena la libertad. Después pensaba, por supuesto, en la centralidad de cómo esta libertad deja de existir a partir del endeudamiento, ¿no? Y en esta idea del extractivismo financiero y en esta realidad de muchas familias cada vez más endeudadas, y en esta mentira, en esta estafa, como decía recién Lucy, que tiene un doble juego, ¿no? Porque al mismo tiempo que te promete inclusión financiera, que sin duda es algo positivo, es un rasgo positivo en momentos de crecimiento económico, ¿no? Donde la inclusión financiera tiene que ver con la registración, por tener un trabajo en blanco, etc. En este momento tiene una contracara feroz, que es esta idea moralizante del control del Estado sobre el consumo de cualquiera que accede a la posibilidad de compra en función, ¿no? de por ejemplo, un plan social. Las compañeras traen a colación una situación de una cantidad de bajas en el plan potencial trabajo por encontrar una compra mínima de dólares, ¿no? Entonces, por un lado, la mentira o la invitación a esa libertad de que todos podemos ser grandes financistas, y por el otro, bueno, no, si sos mujer, sos pobre, vos solo podés comprar leche, ¿no? Que es una cosa que a lo largo de la historia ha estado muy vinculado con el pensamiento gorila, que está en extendido como reacción a la posibilidad de la vida digna y de la felicidad del pueblo, que en la Argentina ha traído el peronismo, y que acá se vuelve a reeditar, pero con un nivel de control superior, ¿no? Porque la inclusión financiera también supone, en lugar de la libertad, ese control absoluto que no te permite tomar las decisiones de tu propia economía doméstica, que es una de las cosas que está muy planteada en el libro y para mí es central. Miren, yo decía al principio, es un libro militante, también es un libro militante, porque sin dudas ha sido un gran debate para el campo nacional y popular pensar cómo nosotros vinculamos, acercamos, construimos un lazo entre la discusión central del sobreendeudamiento de la Argentina y la realidad cotidiana de las personas. Yo me acuerdo de una experiencia, de dos, si quieren, donde grandes discusiones de la economía, de la macroeconomía, que ahora nos queremos matar, ¿no? Porque en aquel momento, pandemia, estoy diciendo, ¿no? Estoy hablando de la pandemia. Pero ese momento y muchos otros momentos donde hubo intentos desde la conducción del Estado, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, de tratar de traer a la agenda política y al debate público estas grandes discusiones de la macro y su vinculación con la vida cotidiana. Y nos costaba un montón. Y hoy parece que cualquiera habla de la macro. Y Milei habla en cualquier discurso público y parece que está hablando en chino básico. Y un poco está diciendo pavadas y otro poco está usando este recurso de hablar de algo que se supone que muchos no entienden. Pero les decía que también es militante porque nos permite abordar ese desafío, ¿no? Que es poder pensar que el sobreendeudamiento de la Argentina, que la crisis de deuda, que todas estas cosas que nos pasan tienen un correlato en la vida cotidiana. Y me acuerdo de dos momentos en los que discutimos en la pandemia, en el Congreso. Bueno, también hay una lectura muy interesante en el libro sobre cómo la pandemia es el inicio. No sé cómo voy a ordenar lo que quiero decir, porque quiero decir un montón de cosas. Ya fui, vine 30 veces, pido disculpas, voy a intentar acomodarme. Todo chisme, voy a contar todo chisme del Congreso. No, pero sí me acuerdo que discutíamos
un proyecto. En ese momento Cristina Fernández de Kirchner todavía era senadora y había presentado, no, mentira, estoy mintiendo, Parrilli era senador y había presentado un proyecto que en criollo lo tratábamos de llevar a la calle y al debate público diciendo que la deuda la paguen los que la fugaron, ¿no? Porque hacía alusión a aquella toma de deuda bestial de este mismo Toto Caputo de ahora, pero el de antes, el que era amigo de Mauricio Macri, cuando volvió al Fondo Monetario Internacional y pidió un préstamo de 57.000 millones de dólares que no se vieron luego reproducidos en ningún beneficio para nadie, en ninguna escuela, en ninguna ruta, en nada. Y esa discusión nos costaba mucho llevarla a la sociedad. Pero sin embargo había un esfuerzo militante de vincular eso con problemas de la vida cotidiana, con el vaciamiento del Estado, por ejemplo, ¿no? Con que el Estado dejara de cumplir sus funciones fundamentales, que además son las que no pueden cumplir los ciudadanos, no pueden ser suplidas por los ciudadanos. Y ese momento fue un momento de esfuerzo militante para esa explicación, para ese acercamiento. No porque no haya que hablar del resto de los problemas cotidianos de la gente, por supuesto que sí, en eso nos ocupamos y no solo hablamos, sino que ponemos el cuerpo para intentar resolverlo, muchas veces sin recursos del Estado, como en estos últimos años, o como nos pasaba en el macrismo. Pero sin embargo también es importante ese debate político. Entonces ese fue un momento donde esa discusión se pudo llevar a la calle y fue difícil, pero se hizo. Y otro momento fue la discusión también de una ley, que fue la ley del aporte solidario extraordinario, que planteaba un debate en la Argentina muy pospuesto, si se quiere, que se llevó adelante muchas veces, pero que nunca se terminó de resolver, que es cómo construimos un sistema tributario más progresivo. Y en ese momento particular, además, donde estábamos atravesando, no en nuestro país, sino mundialmente, una escena inédita que era la de la pandemia. Bueno, esos intentos tienen que ver con un desafío que nos cuesta mucho desde la militancia, pero que sigue teniendo un ejercicio espectacular en este libro, ¿no? Entonces, también por eso, ya no sé por qué llegué hasta acá, pero también por eso me parece un gran libro militante. Voy a intentar volver a mis anotaciones. Bueno, y me estaba olvidando de una cosa que es central en el libro también. Es el realzamiento de la libertad que propone este gobierno, pero que se contrapone, se da de bruces con esto que las compañeras también definen, que es el antifeminismo de Estado. Y ahí la vinculación con esta caracterización de fascismo de este gobierno, porque en definitiva el antifeminismo de Estado es la idea de la aniquilación del feminismo. ¿Y por qué? Bueno, las compañeras hacen una definición que quiero leer, que es un pedacito que está acá. Es menos prolijo lo mío que lo tuyo, ya me da vergüenza. Pero está subrayado en la comisión libro. Pero lo subrayé mientras estaba en la comisión libro. Dice así, que está muy bien esto. Dice: dicho sintéticamente, es a través del antifeminismo de Estado que el gobierno anarcolibertario intensifica el proyecto neoliberal autoritario hasta organizarlo según lógicas fascistas de aniquilación de ciertas poblaciones. La guerra contra los géneros es una lógica expansiva. Los sujetos a ser sacrificados son también migrantes, lo decía recién la compañera, racializados, subsidiados del Estado, personas en situación, se me pegó la hoja, de calle, pero todos se leen como sacrificables, replicando la imbricación que la dimensión de género porta con esas personas. En tanto, todas son calificadas como degeneradas, que sacan rédito de presentarse como víctimas y no productivas. Esto también es una característica de este gobierno, ¿no? Hacer que las víctimas sean victimarios, que es lo mismo que esta idea moralizante de que quienes están integrados o incluidos financieramente, pero a través de un beneficio, un derecho que les otorga el Estado, entonces tienen que estar sujetos a un control y no pueden tomar decisiones sobre sus propios gastos y sus propias vidas. Y esto, que es este antifeminismo de Estado, nos hace también preguntarnos por qué, ¿no? Y hay algo de la potencia del movimiento feminista por esa capacidad de encontrar una nueva forma de organización, de transversalizar las alianzas políticas, ¿no? De politizar las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? De la reproducción, que son imposibles de sostener si se quiere imponer un modelo como este. Porque tienen esa fortaleza de lo revolucionario, ¿no? De transgredir todo. Entonces, también acá aparece esa contradicción que además desde esta violencia económica que profundiza la violencia y que empuja sin ninguna duda a algo que quizás antes no parecía tan legítimo, que es llevarla a la práctica,
¿no? Quizás con el ejemplo más fuerte que tenemos, que es el intento de magnicidio, pero con la cotidianidad de la violencia, como por ejemplo lo que pasó ayer con el triple femicidio, y de nuevo, y la víctima como victimaria, ¿no? y ese intento de construcción. Entonces, me parece que hay en el libro una capacidad de desgranar, de desarmar, de analizar esta gran estafa, ¿no? Que es la estafa de Libra, con Milei y Karina Milei construyendo un sistema de corrupción en el gobierno de La Libertad Avanza, que un poquito después nos enteramos que tenía el segundo capítulo en la estafa de Andis, en la estafa a las personas con discapacidad, en la estafa a las personas con discapacidad que están siendo humilladas hace más de un año para ir a mendigar una pensión por discapacidad que les corresponde. Entonces, esa gran estafa es la estafa también de la deuda y de pensar la deuda como método para gobernar la Argentina. Y entonces déjenme leerles una cosita más, hacer 2 comentarios más y ya entrego el micrófono para no hacerlo muy largo. Vamos a llamar a Martín Menem para él. Poneme el reloj. Está muy largo, che, perdón. Devuelve el mate mientras. Vos te pusiste hasta un cronómetro, lo tuyo es de una prolijidad ofensiva, te voy a decir. Terrible. Bueno, les voy a leer este pedacito. Yo porque estoy haciendo gala de que leí el libro, ¿o no? Está bien, un poco, déjame. Dice, la deuda como método sirve hoy para entender por qué la libertad financiera se ha convertido en una clave de ultraderecha en el gobierno argentino para interpelar a las poblaciones precarizadas y endeudadas. De hecho, es necesario desentrañar el voto a Milei. Y acá también aparece el libro militante, porque ha sido una gran pregunta que desde el campo nacional y popular nos hemos hecho de cómo puede ser que haya ganado este adefesio, ¿no? Un poco una pregunta retórica que no sabemos bien cómo responder, y por suerte cuando no sabemos cómo responder salimos, militamos, nos organizamos, ponemos el cuerpo, pero es una pregunta que existe y las compañeras acá encuentran una clave para pensarla, ¿no? Y dice: de hecho, es necesario desentrañar el voto a Milei también como promesa de estabilidad frente a una economía cotidiana atravesada por la deuda. Y ahí entonces la deuda como método. El entrenamiento en la precariedad que ha producido y el daño diario de la inflación como devaluación permanente, ahí nos tenemos que hacer un poco cargo, ¿no? En esto de leer también y partir de los propios errores para poder transformarlo. De lo que ganamos, de evaluación permanente de lo que ganamos, quienes vivimos de nuestro trabajo. Por eso se necesita continuar y profundizar la clave analítica del endeudamiento conectando deuda pública y deuda de hogares desde una perspectiva feminista. Entonces, esta capacidad de pensar la deuda como método es también la capacidad de pensar cómo salimos de esa situación de sujeción que nos produce el endeudamiento. Y en este doble movimiento de endeudarse para vivir y de vivir para endeudarse, ¿no? Que supone esa lógica sacrificial que nos pide constantemente este gobierno, un sacrificio inútil, sin ningún sentido, para siempre volver al mismo lugar, o peor, para terminar de rodillas frente a Trump pidiéndole por favor un salvataje que no es simplemente económico, que es un salvataje político, que es un salvataje para este gobierno, para estas ideas, para estos modelos de país, pero que es lo que nos va a terminar de hundir a los argentinos y a las argentinas. Y entonces, desde ahí pensar 2 minutos más en ese contexto, ¿no? Pensar en cómo desde nuestra condición militante, desde nuestra condición de personas que nos interese lo que pase en la República Argentina, salimos de ese círculo vicioso que nos proponen. ¿Cómo le ponemos el cuerpo a eso, ¿no? ¿Cómo construimos escenarios donde podamos popularizar y poner en el centro de la agenda este debate que es importantísimo para la vida cotidiana de todas las personas? ¿Y cómo hacemos para enlazar esas luchas, ¿no? Hace poco tiempo empezó a pasar algo que no pasaba en la Argentina desde que llegó Milei, porque había una sociedad desmovilizada, porque había una sociedad frustrada, porque una parte de esa frustración nos toca a quienes nos hicimos cargo de gobernar antes y no pudimos cumplir con las expectativas, y porque también esa fuerza de la batalla cultural que impone, no Milei, que impone el neoliberalismo, que impone la derecha mundial, ¿no? Que impone una forma de pensar la vida que es la de estar aislado, individualizado, había logrado romper de alguna manera esa articulación de las luchas, esa alianza de los objetivos comunes. Bueno, yo creo que esta lucha, la lucha contra el endeudamiento, la lucha de el autoritarismo de la libertad financiera, es la que une todas esas luchas. Si hacemos un esfuerzo,
Si hacemos un esfuerzo grande como el que estamos haciendo los que están acá, como el que hicieron las compañeras para escribir este libro, como el que hicieron las compañeras que estuvieron ayer manifestándose en la Plaza Flores, como la que hacemos todos los militantes y las militantes, creo que podemos volver a enlazar esa capacidad de construir transversalmente que el movimiento feminista nos marcó para entrelazar todas esas luchas, poniendo la discusión de la deuda como un paraguas que invade y que define la posibilidad de construir victorias o derrotas en cada una de esas luchas parcializadas. Entonces yo creo que el libro además nos deja esa tarea. Entonces está buenísimo, porque es de verdad motivador, porque lo lindo de leer un libro, como decía Lucy, es que te ponga en acción, que te ponga en acto, ¿no? Ellos encontraron una forma de volver a convocar a la sociedad a hacer cosas de mierda, pero cosas al fin, ¿no? A transformar o a construir una nueva forma de identidad masculina. ¿Cómo dijiste? Ya me olvidé. Androfuturización, ¿no? Había perdón, acá hay una parte que pueden no grabarla. Había un montón de tipos que no sabían de qué venía su futuro, porque se habían quedado sin lugar, el lugar del macho proveedor, ¿no? Había pasado eso en la Argentina. Bueno, esto también a Alberto le pasó, sin ninguna duda. Lucy me hace decir cosas que no hubiera dicho. Sí, las hubiera dicho. Entonces me parece que ellos lo lograron y nosotros tenemos que volver a ponernos en acción y a encontrar esa nueva zanahoria, ¿no? Esa nueva utopía, como decía Galeano, que es lo que nos hace caminar y caminar ese horizonte, que es la utopía, que es lo que nos hace caminar porque se nos va alejando a medida que nos alcanzamos, con la certeza de saber que si caminamos todos juntos, todas juntas, todos juntes, vamos a abrazarla más temprano que tarde. Entonces, para cerrar, porque ya me fui a cualquier lado, les digo, les traje una frase de Néstor Carlos Kirchner en un discurso que pronunció cuando pagó la deuda, cuando se endeudó a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que dice así, con esto termino: somos conscientes de estar transitando un momento histórico fundamental y estamos decididos a ser protagonistas de este cambio de época. Nos han educado durante mucho tiempo para la impotencia, para el no se puede. Nos quieren hacer creer que lo nuestro nada vale, que no tenemos la capacidad o la constancia para valernos como nosotros, como país. Nos quieren meter en el alma. Néstor no habla de números para hablar del pago de la deuda. No habla de superávit, habla del alma. Nos quisieron meter en el alma la certeza de que la realidad es intocable. Nos quieren convencer de que son tan grandes las dificultades que es mejor que nada cambie. Quieren hacernos creer que no hacer nada nuevo es la única opción realista, porque el movimiento nacional y popular está lleno de futuro, porque nos quieren hacer dejar de pensar, de creer y de construir el futuro, porque sabemos que lo podemos hacer desde la certeza que la organización popular, que el peronismo, que la historia de lucha de la Argentina nos da el plafón suficiente. Salgamos a la calle, disputemos la discusión de la deuda, construyamos la Argentina donde estemos vivas, libres y desendeudadas. Gracias. Muchísimas gracias. Grabamos todo para volver a escuchar y tomar notas. Solo quisiera agregar algo más, que es una especie de spoiler del libro, pero muy importante, y que porque es un libro militante, también cierra con conversaciones, con compañeras, compañeros y compañeros. Una primera conversación con Alma Fernández. ¡Vamos, Alma! Una conversación con Ruth Zurbriggen del colectivo La Revuelta de Neuquén. Una conversación con los compañeros del Instituto de Masculinidades del Lucho, mira. Sánchez y Nico Cortacuarto, y una conversación con Paola Urquijo de la organización de Hogares Monomarentales. Y una última conversación colectiva con distintas compañeras del ensamblaje que se llama Río Feminista, que está alrededor de la cuenca del Paraná, que está discutiendo la hidrovía y que hace una militancia ligada a esos territorios. Así que muchas gracias también por estas conversaciones. Bueno, un poco tarde lo voy a decir, pero hay más lugar adelante.
Ahí, sí. Cualquier cosa cortamos en la calle, ustedes saben. No, bueno, muchas gracias por venir. La verdad que impresionante las dos devoluciones. Lo de Ezequiel, increíble todo lo que le disparó a Ezequiel. No, bueno, me quedo pensando, creo que, no, insisto con volver a esta semana y a la importancia de seguir trabajando en todas las dimensiones. Tenemos que, por delante la marcha del sábado y después tenemos que seguir inventando y experimentando qué hacer. Creo que un poco ya lo dijo Paula, pero digo, no nos olvidemos que venimos de dos triunfos importantes de colectivos que son paradójicamente llamados los más frágiles, ¿no? Los jubilados, las jubiladas, las personas con discapacidad que lograron torcer los vetos presidenciales y me parece, y me quedo mucho con esta idea, tanto con la idea de Ezequiel de apropiarnos de la palabra especulación. Creo que los movimientos tenemos que especular no solamente en una dimensión, no en una dimensión financiera, sino especular estando juntos, estando juntas, armando tramas, tratando de combatir este proyecto histórico de volver lo colectivo un disvalor. Hacerlo uniendo las luchas, y me parece muy importante esto que decía Paula de cómo la lucha contra el autoritarismo financiero puede ser un vector de unidad para todas las luchas. Así que ahora está el buffet, un buffet que estrenamos hoy. Los invitamos y las invitamos a comprar algo para tomar y para comer. Con eso vamos a juntar para el encuentro, para sostener el espacio y demás. Y en breve empiezan las canciones de Paula Trama, que si hay alguien que sabe de sensibilidad y de promover una especulación no financiera, es Paula Trama. Porque se van a cumplir 10 años de su travesticidio y la frase era muy hermosa, era la cita de una canción punk de una banda bastante desconocida que decía: vos te podés reír de mí y yo me puedo reír de vos, pero hay otros que se ríen de los dos, bebé. Y esta canción va dedicada a ella. ¿Cómo dice? Está el hermano de Diana, acá. Avisen, que la escuchen. Es larguísima la canción. Esta canción la hizo inspirada en tu hermana. Dedicada ahora a dos personas a la vez. Diana y su hermano, acá presentes. No puedo creer, se me van cumpliendo cosas hermosas. Gracias, chicas, de nuevo. No sé qué es esto, hechicería. Te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Como de mí. Supo que se abrió y en poco tiempo los cocos fue rompiendo, su pelo subió y en poco tiempo nada se encontró. Al fin la calle fue sintiendo Dios que protegió, era un viejo fiche del colegio, de un regio Santa Claus. Te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Te reís de mí, yo me río de vos, pero ella se ríe de los dos. Tú de mí. Un poco todos y dijo chao a todos. Quiso a todos, quiso a todos, beso a todos. Beso a todos, durmió a todos. Dijo a todos, y abandonó a todos. Como que no hay, solo quedan sus palabras, y como que no hay.
región.